Buenas. Bueno, como veréis por el título, hoy he decidido hacer una reseña, ¿no? Mi primera reseña sobre un libro en específico. No tenía intenciones de hacer las reseñas sobre los misterios de Udolfo, pero al acabar el libro sentí que necesitaba hablar muchas cosas, ¿no? Del libro y creo que si lo dejaba para las lecturas de diciembre, ¿no? Se iba a ser muy largo porque quería contar muchas cosas. Así que pensé que era preferible que hiciera un vídeo sobre el libro en especial, ¿no? Que me ha dejado un poco que sí, sí, que sí, no, ¿no? Ese sentimiento agridulce de no saber muy bien qué pensar. Así que bueno, creo que es buena idea que haga la reseña sobre el libro y así un poquito, pues, me explayo un poquito en lo que pienso del libro. Lo primero que quiero decir es que yo nunca había leído ninguna novela de literatura gótica, entonces puede ser que no sepa mucho sobre el tema y que pueda decir algún disparate, pero bueno, son mis impresiones sobre el libro, independientemente del género, y, y vamos a ello. La historia trata sobre Emily, que es una chica que a raíz de la muerte de su madre y posterior la de su padre, eh, se ve sometida a vivir bajo la tutela de su tía. Y esta tutela le llevará de alguna manera a experimentar muchos cambios en su vida y a vivir muchas desgracias, ¿no? Que de alguna manera serán producto de las voluntades siempre de terceras personas, ¿no? Como que de alguna manera la marearán, ¿no? De un sitio a otro en función siempre de los deseos de una tercera persona, ¿no? Sin que ella haga nada, ¿no? Ni pinche ni corte en su destino de alguna manera, ¿no? Como digo, estas voluntades las llevan por distintas ciudades, por distintos países, distintas residencias. Y en una de estas donde reside en el misterioso castillo de Udolfo, el que da nombre al título, que es donde sucede la mayor parte de la trama. El libro está dividido en 4 volúmenes y el segundo y el tercero están orientados en Udolfo. Y creo que, bajo mi punto de vista, es la mejor parte. Creo que el primer volumen se hace un poco tedioso de leer, se hace bastante aburrido. El volumen cuarto se hace un poco repetitivo y un poco cansino, ¿no? Como que la parte más interesante se queda en el medio y en los extremos son más difíciles de enganchar, ¿no? Me pasó algo curioso con este libro y es que cuando lo empecé a leer, como he dicho, me resultó muy tedioso de leer porque yo imagino que las novelas góticas quizás beban mucho de eso, ¿no? De las narraciones extensas, de muchos diálogos repetitivos, muchos pensamientos que se repetían continuamente. E imagino que será gran parte de su seña, ¿no? Creo que ese tipo de cosas te sacaban un poquito de la historia y conseguían que lo enganchara. Una vez que ya llevabas, que digo yo, las 200 primeras páginas del libro, estabas enganchado y ya, digamos que estabas adaptado, ¿no? a ese tipo de narración. Pero si empiezas leyendo un libro en el que lees 30 páginas y no ha pasado nada, y lo único que hay son narraciones todo el tiempo y descripciones sobre el paisaje y el ambiente, te aburre. Y la verdad es que al principio del libro estuve bastantes veces a punto de abandonarlo porque se hacía muy lento y se hacía bastante aburrido. Pero como digo, era la primera vez que tenía una toma de contacto, ¿no? Con la novela gótica y cuando vi que lo proponían en el Club Piwik pensé que era la oportunidad perfecta para adentrarme, ¿no? En ese tipo de género, ¿no? Lo que peor llevé fueron las narraciones demasiado extensas porque más allá de incluirte en la historia, lo que en mi caso conseguía es que me perdiera. Había veces que desconectaba del libro y tenía que volver a leerlo, entonces me parecieron que eran contraproducentes, ¿no? Y no una parte buena del libro. Luego, algo que tampoco me gustó fue que había constantes repeticiones de lo mismo. Me explico. Ella se lleva gran parte del libro llorando por una circunstancia y es que es todo el tiempo, repite todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Entonces es muy cansino. El personaje de ella es muy cansina, precisamente por eso, porque todo el tiempo son repeticiones. Sucede un hecho y lo repite 25 veces. Se dan escenas similares todo el tiempo, en las que son escenas muy parecidas, que parecen calcadas, porque pasan cosas muy similares, sobre todo en las que participan ella y el protagonista, Valancourt.
y no entendía por qué tanta repetición de las mismas escenas, tanta repetición de los mismos pensamientos. Eh, Creo que el libro hubiese sido un muchísimo mejor libro si en vez de 800 páginas tuviera 400. Creo que se hubiese expresado la historia perfectamente, hubiese dado pie a que el libro fuera más ameno, más divertido, y sin tanto adorno, ¿no? de narraciones extensas o algo que no me gustaba tampoco y me sacaba muchísimo de la historia, esos escritos que de pronto la protagonista se sentaba en cualquier sitio a escribir una poesía, un poema o no sé, un escrito simplemente que sonara bonito. A lo mejor eran 4 páginas de ese escrito que no venía a cuento y que te sacaba totalmente también de la historia. Creo que el libro tiene muchas partes que, como digo, te sacan de la historia y dificultaban la atención a la lectura. Por otra parte, luego hay muchos momentos súper interesantes que me han dado pie, ¿no?, a hacer este vídeo porque pensé que el libro no me iba a gustar tanto cuando lo acabase, pero hay partes que me han gustado mucho. Creo que la historia está muy bien. Creo que los personajes secundarios, casi todos, están bastante bien, aunque hay algunos que no sean bastante bien definidos o que sean muy similares, ¿no?, a otros personajes, como es el caso de las criadas, que a veces no sabes muy bien con cuál criada estaba porque eran muy similares, ¿no?, en actitud. Pero la verdad es que me sorprendió cuando lo acabé porque no me dejó un gusto amargo, ¿no?, sino, como digo, un gusto más agridulce. Mi parte favorita es, como ya he dicho, la de Udolfo, porque creo que mantiene muy bien la tensión todo el tiempo no solo el de paranormal, que está muy bien llevado, aunque creo que no termina de explotar, quizás por la época, claro. Imagino que este libro lo lee alguien de la época y pues alucinaba. Si ahora lo lee una persona de nuestra época, pues probablemente esté ya muy dado de vueltas en lo que es algo que pueda ser terrorífico, ¿no?, o intrigante. Pero sí creo que mantenía muy bien esa trama de saber si ella iba a poder salir del castillo, saber qué le podía pasar con Montoni, ¿no? Entonces creo que esa parte es así mi favorita, ¿no? El tire afloja con si Montoni ha aceptado, si Montoni es bueno, si Montoni va a hacerle algo, si no solo va a hacer. Esa incertidumbre que la protagonista tiene constantemente sobre cuál será su futuro, ¿no?, y cómo acabará si sigue en ese castillo, lo traslada muy bien al lector, ¿no? Y te crea esa incertidumbre también, ¿no? Bueno, saldrá de aquí, no saldrá, qué pasará, lo va a pasar mal y te pone en tensión, ¿no?, el saber que el personaje puede sufrir cosas peores de las que ha sufrido. Hay una parte que me gustó mucho, que creo que explica muy bien este tema de lo que hablo, ¿no?, de mantener muy bien la tensión, y es cuando ella es llevada abajo por los sótanos con la intención de reunirse con su tía y la dejan en una habitación totalmente oscura. La descripción de esa habitación, de lo que ella siente, de la falta de luz, no sé, creo que esa es mi escena favorita del libro, porque creo que consiguió el punto alto, ¿no?, la tensión, que tengas esa incertidumbre y esa tensión y ese nerviosismo todo el tiempo de qué va a pasar. No creo que lo consiga muchas veces más, pero en ese caso sí lo consigue y por eso es la parte que más me gusta. Ese es uno de los puntos altos de la novela, y creo que otro de los puntos bajos es sin duda la protagonista, porque de alguna manera intentas empatizar con ella, intentas entenderla, y sí es cierto que inicialmente tú puedes comprenderla porque ha estado educada en, un- en una gran casa, ¿no?, de alguna manera apartada del resto del mundo, apartada de la sociedad, por una madre y un padre que eran buenas personas, que la trataban muy bien, que la tenían como protegida, ¿no? Y de pronto se encuentra sola, sin protección. Y puedes comprender que ella actúe como actúe durante los primeros volúmenes, ¿no? Porque ella se está adaptando todavía, está acostumbrada a que le digan lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y a estar protegida, ¿no? No está acostumbrada a tener que pensar por sí misma y a saber lo que debe hacer, lo que no, lo que le conviene. Entonces cuando se encuentra en una situación en la que todo el mundo ordena sobre ella y manda sobre ella y ella no tiene nada que hacer, ¿no? Es cuando empieza el conflicto. Y entonces es comprensible que ella las primeras páginas y los primeros volúmenes, como digo, actúe como actúa, ¿no? Y sea tan pasiva, tan poco luchadora, ¿no? Que ponga tan poco interés en, de alguna manera, sublevarse, ¿no?, a esos que la quieren mal, ¿no?, y que le quieren hacer el mal. Entonces hasta ahí lo entiendo, pero esperaba una evolución del personaje. Creo que ella pasa por suficientes etapas en el libro como para que haya una evolución.
y tú, la Emily del principio, sea diferente a la Emily del final, pero eso no ocurre. Se podría pensar, ¿no?, que el libro está basado en una época en la que, bueno, la mujer no era así, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es cierto, pero en el libro hay personajes femeninos que son bastante más rebeldes que ella. Como por ejemplo su tía, es una mujer mucho más fuerte, ¿no? Que decide que se haga su voluntad y de alguna manera lo consigue. Las criadas son muchísimo más valientes, ¿no? Y con mucho más valor para vivir la vida que quieren vivir de alguna manera, ¿no? Entonces cuando el personaje de ella se queda tan plano y tan conformista, no lo comprendes, porque no es decir que todos los personajes femeninos sean así en el libro, para nada. Quizás la peor es ella, en ese sentido. Entonces, no sé si es que la intención de la autora era dejarla como una persona pura y perfecta, ¿no? Que no entraba en conflictos, pero lo que es para mí en un libro de este tipo, esperaba un poco de rebeldía, un poco de cambio, ¿no? De evolución, de un personaje que ha empezado de alguna manera sobreprotegida, ¿no? Que se ha quedado sin esa protección y que de alguna manera avanza, ¿no? Y que evoluciona y que hay una evolución del personaje. Yo no vi la evolución del personaje. Digamos que nada de lo que le sucede es producto de alguna acción de ella, ni lo malo ni lo bueno. Ella va ahí por las páginas, deambulando, y lo que le pasa, bueno, pues le pasó. Pero no, ella realmente no hace nada para que le ocurran ni lo bueno ni lo malo. Ella simplemente se deja llevar y se deja guiar y deja que todo el mundo decida por ella. No entendí mucho el personaje de ella, creo que ese es el principal problema que le vi a la novela. Porque, como digo, las narraciones me parecieron excesivas, las repeticiones me parecieron muy cansinas, no me gustaban las poesías o las escrituras que ella de pronto compartía con el lector, porque creo que eran excesivamente largas. Pero lo que menos me gustó es que el personaje protagonista no era entendible. Era entendible, como digo, los dos primeros volúmenes, las 300 primeras páginas, pero yo esperaba una evolución y no la hubo. Y creo que un personaje que se enfrenta a todo lo que ella se enfrentó, como mínimo debería tener una evolución y no acabar exactamente igual que empezó. Otra cosa que no me gustó, pero principalmente porque me hizo bastante gracia, entonces no tenía mucho sentido, es que ella se desmayaba cada 15 páginas, se desmayaba, o casi se desmayaba. Pasaba algo, se desmayaba. Pasaba algo, se desmayaba. Imagino que puede ser también parte de lo que es este tipo de género, ¿no? Porque como digo, no conozco mucho y es el primer libro que leo de este género, pero me parecía muy cómico que ella todo el tiempo se estuviera desmayando. Mi primera intención fue ponerle 2 estrellas en Goodreads y luego matizar a 2,5. Pero cuando acabé el libro me di cuenta de que me había gustado más de lo que yo creía, ¿no? Porque me dejó con las ganas de leer más sobre literatura gótica, que creo que era lo principal, ¿no?, que yo buscaba, ¿no? Era ver si ese género me gustaba y la verdad es que sí. Y tanto es así que he empezado a leer otro que lo voy a enseñar porque no estoy muy seguro de si será de literatura gótica, pero al menos no es un clásico clásico, pero por la editorial yo creo que se supone que sí. Eh, y la verdad es que por ahora me está gustando. Es de Shirley Jackson y llevaba mucho tiempo queriendo leer otra cosa de ella porque leí La Lotería y bueno, cuando vi que este estaba considerado como literatura gótica y acababa de terminar Los Misterios de Udolfo, me pareció muy interesante continuar con este. Y como es muy cortito, pues voy a ver un punto diferente, ¿no?, en el que vi con Los Misterios de Udolfo, que se me hizo demasiado largo. Y nada, lo dicho, que el libro, bueno, no estuvo mal, no me disgustó, no me dejó un mal sabor de boca, pero que es bastante complicado de leer, hay que tener mucha constancia y mucha fuerza de voluntad. Había partes que por más que quisieras, tu mente se iba y te resultaba muy difícil concentrar la atención en esas páginas. Y luego había otras partes que no, había otras partes en las que estabas muy enganchado y te las leías de un tirón. Por eso digo que el libro tiene muchos altibajos y que no es constante. Es muy subo bajo y al final consigues que tengas una idea dispersa, ¿no?, de lo que es el libro. Pero como digo, el objetivo principal se cumplió y me he introducido en la literatura gótica con una pionera como es Anne Radcliffe y bueno, ha sido positivo el viaje. ¿Lo recomendaría? Pues no sé muy bien porque es un libro complicado y si tienes ganas de entrarte en un nuevo género, probablemente sí, porque creo que es muy interesante
ver las cosas desde el principio, ¿no? Y como Anne es una de las pioneras en este género, me parece interesante y en mi caso ha sido positivo. Ahora bien, si tienes intenciones de leer un clásico, ¿no? Y digamos iniciarte de alguna manera en los clásicos, no creo que sea el adecuado porque creo que puede espantar más que atraer, ¿no? En una primera toma de contacto. Como he dicho, yo cuando empecé el libro estuve a punto de dejarlo muchas veces, pero normalmente no me gusta abandonar los libros y mucho menos abandonarlos tan pronto. Me gusta tener algún tipo de idea completa, ¿no? Del libro antes de abandonarlo. Y lo seguí y al final me encontré con que el volumen 2 y el tercero me engancharon muchísimo, con lo cual eh, bastante bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os dejaré abajo mis redes sociales y nada, que hasta el próximo.